Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Le preguntábamos a la audiencia en Twitter. El presidente Morales intentó dialogar con los pilotos que dirigen el SF Crisis Transporte. La iniciativa, puntos suspensivos, tendrá éxito, dice el 6%. Habrá que hablar con Álvaro Arzú, el 37%. Y el 57%, pues no es nada optimista, dice todo seguirá igual. Antes de responder la pregunta que había soltado al final del primer bloque, ¿esta crisis va para largo? ¿Qué impresión les da, Philip, Fernando? Es que vean, aquí también hay varias consideraciones que hacer en esta ecuación. Porque si se quisiera atender el problema del tránsito, que es la causal originaria de todo este debate, en gran medida la solución del anillo metropolitano ya no es ni siquiera un tema exclusivo de la Municipalidad de Guatemala. Porque si se dan cuenta, el crecimiento del casco urbano metropolitano ha sido tan grande y tan desordenado que hoy el único espacio en donde se puede construir el famoso anillo metropolitano es en una circunferencia de 25-30 kilómetros del centro de la ciudad. Eso implica que un proyecto de anillo metropolitano implicaría sumar en el barco al alcalde de Villanueva, Vilacanales, Amatitlán, Palencia, Chinautla y todos los que están en los alrededores. Ese sí podría ser un trabajo del presidente. El presidente podría convocar a una mesa con los alcaldes del casco urbano metropolitano para encontrar una salida estratégica. Pero eso resuelve una parte del problema. Porque la otra parte del problema tiene que ver con que mientras la ciudad de Guatemala sigue siendo el centro neurálgico de la actividad económica, mucho del transporte no necesariamente pasa por la ciudad, sino tiene como destino final la ciudad. Entonces, esto implica que todo este proceso de planificación urbana tiene un costo para los pilotos. Y ese costo, de alguna forma, hay que encontrar un mecanismo para difuminarlo. Entonces, ahí es donde creo yo que sí se necesita algún tipo de mesa de diálogo. Pero otra vez, la pregunta del millón, y eso es lo que yo me cuestiono, es ¿qué tanto esos pilotos realmente quieren dialogar? Porque a mí no me cabe en la mente cómo alguien que depende de tener su transporte moviéndose pueda pasar una semana bloqueando. O sea, hay un momento en donde sí se necesita el ejercicio de la autoridad para decirle, mire, está bueno, sentémonos a la mesa y tratemos de encontrar una solución. Pero usted no me puede bloquear las aduanas una semana. Me está matando la economía del país. Fernando, ¿va para largo el problema? Yo creo que el problema va para largo. Y es un problema estructural. Si nosotros tratamos de entender, tratemos de ver las diferentes aristas que tiene el problema. Y pensemos en la situación en el tráfico de la ciudad. Yo te diría, está bien con que el transporte entre media hora más tarde, va a haber una pequeña solución, pero esa no es una solución de fondo por parte del alcalde Arzú o del gobierno municipal para el problema de fondo del tráfico en esta ciudad. Esta ciudad ya colapsó, ya no cabe un vehículo más. ¿Qué es lo que necesitamos en la ciudad de Guatemala? Necesitamos un verdadero sistema de transporte público y también necesitamos, como lo decía Philip, un ordenamiento de terminales en las afueras de la ciudad donde llegue la carga pesada y se transporte de otra medida al interior de la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, si analizamos la situación de los pilotos, ellos mismos lo han manifestado, están hartos de estar durmiendo en las afueras de la ciudad, en lugares donde los asaltan, donde los secuestran, donde les roban, donde ellos no se sienten seguros. Y ante esta situación, ¿qué dicen? ¿Saben qué? Antes de seguir yo arriesgando mi vida, prefiero quedarme parado 15 días a que esto tope, la ciudad no va a aguantar, el país no va a aguantar. Ya dijo hoy el superintendente que entre 40 y 80 millones han sido las pérdidas por los bloqueos en las aduanas. Entonces, si vamos por el lado de los transportistas necesitan una solución integral. Y cuando hablamos del anillo metropolitano, nos referimos en efecto a eso. O sea, esa es una solución. Cuando se creó el sistema de consejos de desarrollo, quedaron unos fondos que implementan los consejos departamentales de desarrollo. ¿Y para qué quedaron esos fondos? Porque hay problemas que están más allá de un municipio. Esos problemas que están en un departamento deben ser atendidos con ese dinero. Ahí es donde se debería estar pensando cómo hacer este anillo metropolitano que atravesaría todos estos municipios y tener en cada lugar ciertas medidas para que estas personas puedan hacer sus envíos. Y por otro lado,
¿Quién más tiene que estar acá presente? El presidente Morales y el ministro de Comunicaciones. Esto es un problema de comunicación nacional y no es un problema nuevo. Esto no es un problema nuevo. Si tenemos un paro, podemos entender perfectamente que ellos no quieran movilizarse. Lo que no debemos entender es cómo instituciones como las aduanas están bloqueadas, cómo no pueden funcionar siendo un servicio esencial para el país. Ahí hay otra cosa que hay que preguntarnos. Y también yo me pregunto, bueno, tradicionalmente hemos visto al sector económico representado por el CACIF hablando, haciendo mucha manifestación al respecto. Y en este momento yo no he escuchado tampoco mucha bulla sobre las consecuencias que esto está teniendo. Bueno, pero ya CACIF dejó ver, y en una conferencia de prensa hoy por la tarde, que era necesario una acción, e incluso hablaban de un estado de excepción, que era la pregunta que habíamos dejado en el aire. ¿Es el momento de comenzar a considerar alguno de estos estados de excepción para liberar las aduanas, para hacer que el tráfico pesado comience a funcionar? Es que por eso le digo, ya pasó una semana, entonces ya al inicio hubo un ofrecimiento, entiendo que del vicepresidente, para decir, bueno, voy a mediar con la municipalidad para encontrar una solución, pero por favor no me bloquee los puertos y las aduanas. Y no pasó nada. Hubo amparos que los otorgó la Corte de Constitucionalidad, donde apercibe a la Fuerza Pública de la Policía Nacional Civil para que garantice la libertad de locomoción y el libre acceso e ingreso a puertos y aduanas. Tampoco pasó nada. Hoy hubo un ejercicio de acercarse con los pilotos y decirles, ¿qué quieren? A ver, ¿qué quieren? Pero por favor, no me bloqueen las aduanas. No pasó nada. Y entonces, si ya hubo 3 esfuerzos por atender los temas desde 3 diferentes perspectivas y nada cambia, y es más, yo sí creo que los pilotos están en todo el derecho de manifestar sus demandas en el marco de esta crisis. Pero como yo siempre lo he sostenido, el ejercicio o la expresión de mi derecho de manifestar no me da el derecho de transgredir el derecho de alguien más de libre locomoción, de comerciar o de ir a trabajar. Entonces, los transportistas que están bloqueando, los pilotos que están bloqueando los ingresos a las aduanas y los movimientos en el país, tienen todo el derecho de manifestar su descontento por la normativa de la municipalidad, pero no tienen el derecho de atentar contra la locomoción y el resto de derechos de los demás guatemaltecos. Es que esa es la disonancia. Es que el problema de fondo no es aquí tanto la discusión de la restricción de horario. El problema de fondo es, yo no puedo venir y tomar las aduanas del país de, bueno, hasta que no me hagan caso, yo me quedo aquí sentado. Es que ¿en qué país eso funciona así? Dígame, solo aquí. Vamos a regresar, vamos a ir a un corte y luego respondemos la pregunta también, Fernando. Acompáñenos en la conversación con el hashtag SF Crisis Transporte. Estamos aquí en Sin Filtro.